¿Por qué hay que pagar? Esta es muy buena pregunta. Voy a responderla antes de ir a lo que quería ir. ¿Por qué hay que pagar 700,000 pesos de salarios a un ministro y además pagar las comidas y restauración de casas para que no tenga la tentación del soborno? Si a una persona que tiene la enorme responsabilidad de un juez de la Suprema Corte le da salario mínimo, lo que vas a conseguir es que se corrompa mucho más rápidamente y mucho más eficazmente. Independientemente de que el salario tenga que ser proporcional a la responsabilidad que tiene una persona. La responsabilidad que tiene un miembro de la Suprema Corte de Justicia es enorme. O sea, esta idea de que la gente que lleva las mayores responsabilidades tiene que cobrar como el que no las lleva es boba. Y lleva, desafortunadamente, a que luego en los gobiernos se tenga la peor gente o gente no tan buena. Si yo gano más en la iniciativa privada que en el gobierno, pues no voy a trabajar para el gobierno. Salvo que esté yo muy comprometido políticamente, pero aún en esos casos buscas la forma más o menos de vivir en los dos mundos. El trabajo de gobierno tiene que estar extraordinariamente bien pagado. Yo alucino con el presidente de gobierno en España, gana menos que algunos presidentes municipales. Es una visión de la igualdad por abajo, donde se cree que si le quitas a los de arriba, mejoras las cosas. No, eso no ocurre, nunca ha ocurrido. Lo que ocurre es que necesitas manejar las cosas de modo que les des a los de abajo para que tengan las oportunidades que necesitan para salir adelante. Pero si yo le bajo el sueldo a los ministros de España, que son 10 o 12, con ese dinero no tengo ni papipas, no tengo ni para comprar cacahuates, con respecto a las necesidades que tienen otras personas. En cambio, si pongo un 5% de impuestos sobre las transacciones financieras, la cantidad de dinero que me entra para poder resolver la situación de las personas que están en mayor riesgo de quedar marginados en España es enorme. Yo prefiero pagar un sueldo bien a alguien que pueda poner ese impuesto sobre transacciones financieras, por ejemplo.